Bueno, buenas tardes, ya me presentaron. La idea es que en esta charla que he preparado, si hay alguna inquietud o alguna pregunta que quieran hacer y esto se transforma en una especie de intercambio, bienvenido sea, así que siéntanse libres de interactuar. Quiero agradecer la convocatoria del ente Biocórdoba al respecto específicamente del abordaje patrimonial sobre la intervención que están haciendo en el antiguo zoológico, algo que desde el punto de vista de ICOMOS Argentina es muy valorado porque hoy en día no es muy frecuente que el patrimonio sea una variable elegida a la hora de afrontar intervenciones urbanas. Y debería serlo, ¿no? Inclusive consideramos que es una deuda pendiente en el mismo proceso de formación de los futuros profesionales. Así que gracias a todos ustedes que se han acercado acá hoy para charlar sobre estos temas. También, por supuesto, al Colegio de Arquitectos, que nos ha brindado la posibilidad de este encuentro, nos ha recibido en esta sede fantástica que yo no conocía. He venido cuando estaba el edificio anterior. Así que, bueno, más que agradecidos por encontrarnos acá. Y elegí poner este título en la charla Paisajes urbanos históricos, desafíos para su intervención patrimonial, porque justamente la categoría de los paisajes urbanos históricos es una categoría relativamente nueva, podríamos decir, nueva en cuanto a categoría formal en el tema del patrimonio, pero que existe desde el momento en que el ser humano ha ido realizando sus asentamientos a lo largo de la historia. Primero que nada me gustaría mencionar esta idea de pensar qué es el patrimonio, qué fue al principio el patrimonio en la larga historia del tiempo. Si muchos de los que están acá son arquitectos, todos hemos estudiado y recién estábamos conversando de eso, las materias de historia de la arquitectura, y sabemos lo larga que es la línea del tiempo en materia de arquitectura, justamente, concretamente. Pero si abrimos el tema a todas las expresiones del ser humano y cómo se han valorado a lo largo del tiempo, en realidad concebir el tema del patrimonio es algo relativamente reciente, no es tan antiguo, ¿no? Entonces, en ese sentido deberíamos reflexionar acerca de cómo se originó el concepto de patrimonio, un concepto de patrimonio vinculado a temas estrictamente históricos o que tenían que ver con cuestiones referidas a la apreciación o a la valoración estética de los bienes culturales. Eso, con el paso del tiempo, ha cambiado y se ha transformado en un abanico de opciones, o sea, la valoración del patrimonio se ha complejizado, se ha ido profundizando, ha ido dando lugar a una gran cantidad de abordajes, ¿no?, en el cual los bienes materiales son solamente una parte de esas manifestaciones o de esas expresiones que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia y que son justamente los testimonios de las respectivas culturas, ¿no? Entonces, consideramos que abordar el patrimonio hoy implica una comprensión amplia que incluye entornos naturales y culturales, paisajes, sitios históricos, emplazamientos y entornos construidos, la biodiversidad, objetos diversos, tradiciones pasadas y presentes, conocimientos y experiencias vitales, ¿no? En ese sentido, entonces, asumimos que el patrimonio registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de diversas identidades, ¿no? Otro tema muy en discusión hoy en día, cuando hasta hace poco tiempo hablábamos de revelar la identidad, bueno, ahora hablamos de la diversidad y de las identidades, y que tiene un carácter dinámico, o sea, eso también es algo que se ha aportado en las discusiones de los últimos tiempos. No es estático el concepto de patrimonio, sino por el contrario, es dinámico,
y constituye sin dudas un instrumento insustituible para el desarrollo actual y futuro. En ese marco, entonces, hoy hablamos, y he hecho aquí simplemente una semblanza de algunos temas que desde ICOMOS Argentina nos ocupan especialmente en estos últimos años, ¿no? El tema de la relación del patrimonio y el turismo cultural, el patrimonio industrial, por ejemplo, como una rama específica dentro de los paisajes culturales, el patrimonio inmaterial, ¿no? Como la valoración, o sea, dejar de valorar exclusivamente esas expresiones materiales, sino también empezar a ver, a valorar y a proteger las expresiones inmateriales, es decir, todas esas tradiciones, los modos de vida, las celebraciones, los ritos, las festividades, la espiritualidad de las distintas culturas, ¿no? También, y mucho más recientemente, las cuestiones vinculadas al patrimonio y al género, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la visibilidad de las mujeres en los últimos años, en la recuperación de todo el aporte que a lo largo de la historia han brindado las mujeres al campo del patrimonio. También, como un tema interesante, toda la producción del siglo XX. Yo acá he puesto una obra de arquitectura, pero podemos eso traspolarlo a todas las expresiones artísticas, porque tendemos a pensar generalmente que para que algo sea patrimonio tiene que ser viejo, tiene que ser antiguo, y no necesariamente es así, sino por el contrario, ¿no? Es importante reconocer esas expresiones que son inherentes a cada grupo cultural y que tal vez son muy cercanas en el tiempo, y eso hace que estén todavía en mucho más riesgo, mucho más amenazadas, en el caso de la arquitectura sin dudas a recibir intervenciones inapropiadas, por ejemplo, porque no se las valora adecuadamente, y mucho peor todavía cuando se demuelen, ¿no? Justamente por esa falta de valoración. Y un tema más que importante, el que tiene que ver con el patrimonio y el cambio climático, por ejemplo, como una realidad acuciante, muy importante, que nos revela, ¿no? El riesgo que corre el patrimonio cultural frente a los efectos del cambio climático que sufrimos todos en cada una de nuestras regiones, y que, por otro lado, también deberíamos entender que la recuperación de los bienes patrimoniales es una manera de mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Y eso está completamente demostrado. Aquí he querido centrarme un poco más en otras categorías también que han aparecido recientemente, pero de carácter territorial. Por ejemplo, la de los itinerarios culturales, que nos permite, ¿no?, cambiarnos de escala. Ya no estamos hablando de bienes aislados o de bienes muebles o inmuebles de carácter aislado, sino que estamos hablando de un sistema territorial que tiene determinadas características, que unifica un sector o un determinado sitio, un conjunto de bienes que van siendo hilvanados a partir de un hilo conductor, de una historia que les es común, ¿no? Por ejemplo, el itinerario cultural más común a nivel internacional y más fácil de visualizar y de recordar es el Camino de Santiago de Compostela. Y, por ejemplo, nuestro patrimonio americano y local, que toca también a nuestro país, el Camino del Inca, ¿no?, desarrollado a lo largo de la cordillera de los Andes. Y en esas categorías de carácter territorial he dejado para el final esta, porque en esta me voy a centrar un poco más, que es la de los paisajes culturales, ¿no? Uno viene hablando de los paisajes culturales desde hace mucho tiempo, y sin embargo es un concepto que también se ha ido construyendo con el tiempo, al igual que el concepto de patrimonio, ¿no? Entonces, si uno habla de los paisajes culturales, lo primero que tiene que comprender para entender de qué manera se ha producido una modificación en un paisaje natural,
justamente lo que hay que entender es entonces el soporte físico, ese paisaje natural, porque no es lo mismo que nos toque o que un grupo cultural se establezca en una selva, en una playa o en un desierto. O sea, la respuesta de ese grupo cultural va a estar sin duda atravesado por esa realidad natural. Entonces, si uno va a la teoría, ¿no? y trata de establecer una lectura del paisaje natural, Tedeschi, que es muy conocido aquí en Córdoba y que bueno, es muy importante de donde yo vengo, seguramente muchos de ustedes han tenido contacto con su obra más importante, además de la Facultad de Arquitectura de donde yo vengo, su obra Teoría de la Arquitectura, donde él propone que la lectura del paisaje natural se hace a través de tres aspectos: el terreno, el clima y la vegetación, como la combinación de los dos anteriores, del terreno y del clima, ¿no? Y esos son los factores que van a posibilitar que el ser humano entienda de qué manera puede aprovecharse de ese sitio, ¿no? Transformarlo y asentarse en un lugar para poder sobrevivir. Eso en nuestra línea del tiempo lo hemos visto desde las culturas antiguas, ¿no? que se valían del agua para transformar el sitio. Y del mismo modo, entonces, vamos a entender el paisaje cultural, que para eso nos remitimos al concepto de cultura, entendido como el conjunto de saberes, estructuras sociales, religiosas, intelectuales y artísticas de una sociedad creados a través del tiempo y que, sin duda, ese paisaje cultural va a estar definido por la influencia de las acciones humanas sobre ese soporte natural o físico preexistente sobre el que se va a asentar, ¿no? Yo acá les estoy mostrando el caso de Mendoza, que para nosotros es absolutamente fácil de identificar, pero perfectamente lo podemos traspolar al lugar donde cada uno de nosotros es. Pues Mendoza es un desierto donde jamás hubiera sido posible la vida si no hubiera sido que el ser humano utilizó el recurso del agua para doblegar ese paisaje inhóspito, ¿no? Y hoy tenemos esta realidad de ciudad en la cual se levantan los edificios, pero que conviven con un sistema de calles arboladas y de espacios verdes en una realidad natural de desierto, ¿no? O de secano. Pero les propongo ahora hacer una muy rápida mirada por algunos aportes que a lo largo de la historia se hicieron en relación al tema de los paisajes culturales, ¿no? La primera definición que se registra en la historia corresponde a un geógrafo norteamericano, Carl Sauer, en 1925, que simplemente dijo que un paisaje cultural es el resultado de la acción de un grupo social sobre un paisaje natural. Hasta acá es lo que veníamos describiendo. Pero si vamos avanzando en el tiempo, ya para mediados del siglo XX, tenemos el aporte de John Brinkerhoff Jackson, también un geógrafo que inclusive desarrolló toda una vertiente de conocimiento específica que fue la geografía cultural, ¿no? En la que considera que los paisajes culturales corresponden a un ambiente modificado por el ser humano a lo largo de la historia, o sea que ya introduce la variable del tiempo, ¿no? No es un momento estático, sino que se va superponiendo, ¿no? Que se va acumulando a lo largo del tiempo, en el que se puede observar una prolongada combinación entre la acción humana y la ambiental. Ahí vamos. Ahora cito nuevamente a Tedeschi, que consideró que los paisajes culturales ya en la década del 60, y es muy interesante porque el libro Teoría de la Arquitectura tuvo 3 ediciones. En la primera edición no aparece el concepto de paisajes culturales, o sea, todavía no se hablaba del todo de paisajes culturales. El concepto lo agrega recién en la segunda edición. Cuando uno rastrea los libros, en el primero no está, en el segundo ya aparece, ¿no? Y los define como ese ambiente más general
donde está situado el hombre y los edificios que construye y en los cuales vive, ¿no? Y es una definición bastante arquitectónica, ¿no? Considerando que su aporte estaba centrado en la arquitectura. Bueno, acá nombro a alguien local, ¿no? A César Naselli, ya avanzando en el tiempo, en la década del 90, César Naselli define los paisajes culturales como aquella imagen o interpretación que tiene un observador de un territorio que lo rodea, en el cual se siente incluido o comprometido, que puede ser extenso, grande o pequeño, pero mirado desde un punto de vista en particular. Y esta definición es interesante porque está haciendo alusión a la importancia de los conocimientos preadquiridos para la interpretación de un determinado paisaje, pero también hace alusión, ¿no?, si lo interpretamos desde ese punto de vista, a la necesidad de entender que cada disciplina va a comprender algo diferente de lo que está observando, ¿no? Y la necesidad de cruzar esas miradas, de la mirada interdisciplinar o transdisciplinar, para tener una mirada integral sobre el paisaje que uno está abordando. Siguiendo con las definiciones, estas ya son más importantes porque la National Park Service, ya van a ver enseguida, es de alguna manera paralela a UNESCO en cuanto a la definición. Dice que paisajes culturales es un área geográfica que incluye recursos culturales y naturales, así como la fauna, los animales domésticos, asociada con eventos históricos, actividades importantes y personalidades, y que contiene a la vez otros valores culturales o estéticos. Y acá se cruza con la definición de patrimonio que mencionamos al principio, ¿no?, donde habla de la valoración de un sitio integrando lo que corresponde al paisaje natural, también al cultural, pero introduce este filtro, ¿no?, esta capa de lectura de la cuestión histórica, la valoración histórica o la valoración estética, ¿no?, que corresponde a esa definición como antigua de patrimonio. Y Sonia Bergman, que es una profesional argentina que ha trabajado muchísimo temas de paisaje, que seguramente muchos la conocen, definió, ¿no?, la importancia de entender los paisajes culturales desde una cuestión integradora, ¿no? Esto de que lo natural y lo cultural no son opuestos, que no los tenemos que disociar, sino que por el contrario son complementarios y que esa integración es lo que define al hombre y al mundo de hoy, ¿no? Y más cerquita en el tiempo, y ya prometo que para ir terminando con estas definiciones, pero es para que ustedes vayan de alguna manera haciendo este hilo que es personal, ustedes pueden encontrar otras definiciones seguramente. Esta me gusta mucho porque es hasta poética en la definición, ¿no? Joaquín Sabatebel, que ha trabajado mucho el tema de los parques culturales, dice que los paisajes culturales son como una huella del trabajo sobre el territorio, algo así como un memorial al trabajador desconocido, ¿no? Las personas que a lo largo de los siglos, ¿no?, acá estoy mostrando el caso de las terrazas de arroz en Filipinas, que han sido declaradas Patrimonio Mundial por UNESCO y que son paisajes de un desarrollo ancestral de muchísimo tiempo, que de hecho, ahí cuelo otro concepto, están amenazadas ahora por cuestiones de cambio climático, están a punto de ser expulsadas de la lista de Patrimonio Mundial por el riesgo al que están sometidas. Bueno, y llegando entonces a las definiciones formales, vamos directamente a UNESCO, donde acá yo cito dos documentos, dos momentos. En 1962, la recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes. Es como que en los temas de patrimonio empieza a aparecer la variable del paisaje, ¿no?, como un aspecto patrimonial de carácter territorial, cuando antes solamente se miraban obras muebles, o sea, un cuadro, un documento, una moneda, algún objeto artístico, o un bien arquitectónico o un monumento, ¿no?, estos objetos puntuales sueltos en el territorio. En cambio ahora se empieza a hablar de paisaje.
10 años más tarde se redacta la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que es la herramienta que iba a iniciar el proceso de las declaratorias de Patrimonio Mundial. Y ese documento es importante porque en 1992, 20 años después, miren los lapsos de tiempo que van pasando entre una cosa y otra, aparece por primera vez la definición de paisajes culturales contenida en la guía operacional para la implementación de esa convención que había sido redactada 20 años antes, ¿no? Y ahí dice que los paisajes culturales constituyen la obra combinada de la naturaleza y el hombre. Se trata de sistemas sumamente complejos que contienen y reflejan la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos en el transcurso del tiempo, bajo la influencia de las condiciones de su ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas, ¿no? Y esta definición de alguna manera viene a cerrar todas estas que hemos ido recorriendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Este instrumento también hace una clasificación de los paisajes culturales, que es la que está vigente hasta el día de hoy, pero como el patrimonio y la concepción de paisajes culturales son dinámicos, todo esto está en discusión actualmente, ¿no? ¿Cuáles son esas categorías? La primera categoría es la que se refiere al paisaje claramente definido, diseñado y creado intencionalmente por el hombre. Y ahí hemos puesto algunas imágenes, ¿no? Templos, parques, cementerios, ciudades. Son básicamente los asentamientos humanos, o sea, los sitios que el ser humano ha creado para asentarse, para vivir, con todos los componentes que eso incluya, ¿no? La segunda categoría, que como pueden ver se abre en dos, son aquellos paisajes que se han definido a partir de la actividad productiva que el hombre ha desarrollado sobre un determinado sitio. ¿Por qué se abren dos? Porque tenemos la categoría del paisaje orgánicamente evolutivo, relicto o fósil, que es el que se es la categoría que se le otorga a aquellos procesos productivos que por algún motivo se interrumpieron en el tiempo. El ejemplo más gráfico de esa situación son las actividades mineras que han quedado interrumpidas, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos. Las minas de Paramillos en Mendoza, que tienen historia prehispánica, jesuita, inglesa, o sea, de distintas culturas, hasta que en un momento se interrumpió. O el caso de Chilecito en La Rioja, la mina La Mexicana, el ferrocarril trasandino en Mendoza, que quedó inactivo, ¿no?, pero están todos los testimonios allí, o bueno, cualquier fábrica, ¿no? En todos nuestros lugares hay actividades de este tipo que han quedado interrumpidas. Y por el contrario, la otra categoría que queda englobada dentro del paisaje orgánicamente evolutivo es el del paisaje continuo, que son aquellas prácticas de subsistencia ancestrales o antiguas, pero que todavía se mantienen vigentes, ¿no? Y acá he puesto vitivinicultura en Mendoza, el cultivo de la papa en toda la región andina, la producción del agave en Colombia, ¿no? Y bueno, otros tipos de cultivo, o las mismas terrazas de arroz que veíamos recién en la otra imagen. Y finalmente, la que a mi criterio es la más difícil de abordar, la del paisaje cultural asociativo, porque es aquella que son esos paisajes culturales que refieren concretamente a las expresiones del grupo cultural. Tiene que ver con procesos ceremoniales, con las manifestaciones espirituales, ¿no? Es muy, muy difícil inclusive encontrar ejemplos para graficar esta categoría. Ahí yo he puesto Stonehenge, las pirámides del mundo maya, el puente de Inca en Mendoza o el Rock Ayers en Australia, ¿no?, que es un sitio ceremonial al que la gente ni siquiera se acerca, lo pueden apreciar a la distancia, ¿no?, pero que tienen esa connotación religiosa, cultural, inherente al espíritu de una determinada cultura. Ahora, todos estos
estas variables de paisaje que inclusive se entrecruzan, ¿no? Porque no es una excluyente de la otra, han ido acercando nuevas herramientas en los últimos años y, por ejemplo, Europa redactó en el año 2000 el Convenio Europeo del Paisaje. Y me pareció muy interesante, o sea, yo he hecho una selección de cartas y documentos que están todos a disposición, después al que le interese les puedo pasar los documentos para que los tengan como material de consulta. Me parece muy interesante la definición en este caso porque dice que el paisaje se entenderá, por paisaje se entenderá a cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, y ahí ya aporta otra mirada, ¿no? Que es la de adentro. No es que alguien de afuera nos venga a decir este lugar tiene valor desde una mirada académica inclusive, sino al revés, una construcción interna, ¿no? Del patrimonio, de lo que nos es propio, de lo que nos identifica, de estas construcciones que hemos ido llevando adelante a lo largo del tiempo. Después también, en el 2008, la Carta para la Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural. O sea, yo he ido como rastreando dónde se nombraba concretamente los paisajes culturales. Acá aparecen de nuevo, ¿no? Y se los refiere como que pueden ser un lugar, un paisaje, un complejo arquitectónico, un yacimiento arqueológico, una estructura existente, que tenga reconocimiento como sitio histórico y cultural y que, según esta carta, ¿no? Debería tener protección legal, ¿no? Esto es lo más difícil de todo, bajar normativas y protecciones legales sobre bienes en el territorio, ¿no? Cómo abarcarlo. Y acá les muestro, entrando ya al tema concreto de la charla, hemos venido haciendo toda una bajada, la primera aproximación al título de la charla, ¿no? Que fue la mirada de los jardines históricos, con este documento tan importante, tan reconocido, que es la famosa Carta de Florencia, de 1981, ¿no? Que es una carta que redacta un conjunto de especialistas, de abocados, ¿no? En la temática del patrimonio sobre los paisajes, pero que define a los jardines históricos como una composición arquitectónica, vegetal, viva, perecedera y renovable, que una vez más, ¿no? Desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público, ¿no? O sea, la apreciación colectiva. Y como tal es considerado un monumento, o sea que otra vez volvemos a esa visión que atrasa, ¿no? Esa visión antigua. Pero estamos hablando de los años 80, hasta los años 80 el patrimonio seguía siendo considerado eso, ¿no? Acá les he anotado, por ejemplo, cuáles son los elementos que definen la composición de un jardín. El trazado y los perfiles del terreno, las masas vegetales, los elementos constructivos o decorativos, las aguas en movimiento o en reposo como reflejo del cielo, ¿no? Es como bastante acotado todo lo que compone un jardín botánico. Y he puesto el ejemplo del Jardín Botánico de Padua porque fue el primero que se reconoció con esta categoría. Pero pasó el tiempo, ahí estábamos en 1981 y ahora llegamos a 2017 y esa visión de los jardines históricos, como el mismo concepto de patrimonio, como el mismo concepto de los paisajes, se fue ampliando con el tiempo y se dieron cuenta que quedaba corto. O sea, el jardín histórico es un paisaje cultural claramente creado y definido y diseñado por el hombre, o sea, entra en la categoría A, está perfecto, pero nos está quedando afuera un montón de producción relativa, ¿no? Entonces aparece este documento, el documento de parques públicos históricos. ¿Qué son? Son fueron creados o hechos accesibles para el bienestar de la población y tienen valor para la comunidad. Y acá aclara que se trata de parques, plazas, paseos históricos, pueden ser avenidas arboladas, bulevares, jardines, o sea, el jardín histórico queda contenido en esto, ¿no? Y bueno, no les voy a leer todo, después ustedes pueden ampliarlo,
pero que es importante cómo amplía la valoración, ya no es solamente una cuestión estética o histórica, ¿no? Sino que, fíjense, incluye valores sociales e inmateriales referentes a la comunidad local, también, por supuesto, valores estéticos, o sea, no es que los dejemos de lado, y los valores históricos también siguen formando parte de esto, pero empezamos a incorporar valores hortícolas y ecológicos, por ejemplo, pueden ser sitios donde se han realizado manifestaciones o expresiones culturales importantes, ¿no? Y la carta, bueno, el documento expresa que como tienen valor para la comunidad, se deberían preservar, ¿no? Pero no solo preservar, sino explicar y celebrar, o sea, cumplir con esto que el patrimonio en su esencia implica, que es comprender la historia, entender la responsabilidad que tenemos en el presente y asegurar esa preservación para las generaciones venideras, ¿no? Y miren qué variables intervienen o qué recomienda este documento que deberían cumplirse como etapas para la conservación, la restauración y la rehabilitación de los parques públicos históricos urbanos. Y acá les estoy dando ya el pie un poco a los chicos enseguida. Investigación, evaluación del estado actual, participación comunitaria amplia, documentación. Estos son consejos que desde el punto de vista del patrimonio hoy son mandatos absolutos para todo el campo del patrimonio. Esto de la participación comunitaria amplia, ¿no? Cuando siempre el conocimiento estaba como restringido a la academia, ¿no? Cerrado en el ámbito de la academia, que son los que producían el conocimiento. Bueno, ahora no, la interrelación, la academia que produzca conocimiento está perfecto, pero que baje a la comunidad, que la comunidad se empape de ese conocimiento y que participe la comunidad en un sentido amplio. La gestión pública, las empresas, los organismos no gubernamentales y el vecino, ¿no? El vecino que es realmente el destinatario y el propietario, ¿no? De ese patrimonio. Y acá les muestro rápidamente así como estaba el Convenio Europeo del Paisaje, en el 2018, en un encuentro que justamente se hizo en Mendoza, ahí yo les mostraba, la Carta de Florencia fue redactada por les dije, por un grupo de especialistas que en ese momento habían hecho su primera reunión, cuando redactaron la Carta de Florencia. Pasaron 48 años, tocó en Mendoza, que nos tocó organizar, alguna de las chicas se acuerdan porque fue a este evento, la reunión número 48. Acá ya se habían cambiado el nombre, ya no eran el Comité de Jardines Históricos, sino que ahora esa agrupación es un comité científico dentro de la órbita de ICOMOS. ICOMOS, no se los dije, pero es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y son entre otras cosas, son los especialistas que redactan estos documentos que hemos venido comentando, pero también, entre otras cosas, son los especialistas que acompañan y recomiendan a la UNESCO, asesoran a la UNESCO en las declaratorias de Patrimonio Mundial. O sea, y este comité, el Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales, ICOMOS-IFLA, son los especialistas que abordan el tema concreto del paisaje cultural, ¿no? Bueno, en el 2018 entonces se aprobó la Carta del Paisaje de las Américas, ¿no? Propia, que propone 5 estratos de lectura, y acá otra vez relacionamos con el principio. ¿Cómo se aborda un paisaje cultural? La Carta del Paisaje de las Américas, que busca, ¿no? en toda una cuestión que da para otra charla paralela, ¿no? Pero esta cosa de que siempre la historia y el patrimonio nos vino desde Europa. Recibimos todo desde Europa. Bueno, no, en los últimos años, desde yo diría la mitad del siglo XX en adelante, hay toda una movida de que América tiene una identidad propia y no es Europa, es distinta, o sea, tenemos relación. Hoy en día la globalización profundiza todavía más los vínculos, pero la realidad es que América merece un abordaje específico, ¿no?
Pero miren qué curioso, volvemos otra vez a lo mismo. La Carta del Paisaje de las Américas propone 5 niveles de lectura, ¿no? Para los arquitectos, como si trabajáramos en el AutoCAD con 5 layers, con 5 capas. La primera, la de la naturaleza, reconocer las características del sitio, y volvemos a eso de Tedeschi, terreno, clima, vegetación. Habiendo comprendido el paisaje, vamos a poder comprender la cosmovisión del grupo cultural que habita el sitio, es decir, cómo cada cultura ha desarrollado un modo de vida y un modo de comprender el mundo particular, propio, único, ¿no? Que lo diferencia de otro. El tercer estrato, el concepto de palimpsesto cultural, es decir, cómo a lo largo del tiempo cada sitio ha ido recibiendo una sumatoria de impactos, de transformaciones o de continuidades tal vez, que han hecho que la sumatoria de esas capas hoy nos dé como resultado la realidad que llega a nosotros, ¿no? Y nosotros a su vez seremos una capa más en ese palimpsesto para el día de mañana. El cuarto estrato es el que se refiere al valor moral, y este es importante porque la Carta del Paisaje de las Américas propone entender que el patrimonio es único y es no renovable. O sea, cuando perdemos un bien cultural, se pierde. No hay forma de... O sea, vamos a repararlo, a reconstruirlo, pero ahí vamos a entrar en debates de falso histórico o de reconstrucciones, ¿no? Y de alteraciones de ese patrimonio original. Entonces, insiste mucho en el compromiso de abordar el tema del patrimonio desde el valor moral, de entender que un bien patrimonial no es renovable. Y finalmente, la última capa, la de la americanidad, que propone interpretar todas las anteriores, como la sumatoria, ¿no?, de todas las anteriores para la comprensión de un sitio como un producto único de América e irrepetible, ¿no? Lo que se dio en América no se puede pasar por el filtro de la interpretación europea, son distintas cosas, o de otras culturas, ¿no? ¿Hay influencia? Sí, hay influencia, sin duda que las hay, pero lo que pasó en América fue único y distintivo. Entonces, ¿qué requerimos para valorar los paisajes culturales? Y acá las chicas se van a reír porque no me costó encontrar paisaje natural, no me costó encontrar patrimonio material. De hecho, tuve que elegir, a ver, entre todo lo que yo quería poner, ¿qué elegía? Pero cuando llegué al inmaterial, empecé, ¿qué ponemos? Y me dieron, o sea, yo tenía mis propias opciones, por ahí aparecen algunas, pero no había una sola imagen para poner de Córdoba. ¿Qué pone uno, no? Las chicas me decían el humor está declarado por la legislatura. Bueno, muchas cosas son propias del patrimonio de Córdoba. Ahí está. No puse al final cuarteto, pero puse los salames de Colonia Carolla. Puse varias cosas. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que para valorar un paisaje cultural tenemos que atravesar estas tres miradas, la del paisaje natural, la del patrimonio material y la del inmaterial, que la del inmaterial, tal como me pasó a mí a la hora de seleccionar los ejemplos, es la más difícil y es la más vulnerable, porque no la vemos, no la estamos tocando, no es palpable, ¿no? Y eso es lo que la hace vulnerable, es la esencia de una cultura, lo que la hace única, lo que nos produce orgullo, lo que nos identifica y lo que queremos preservar para las generaciones venideras, ¿no? Bueno, el mismo compromiso con el patrimonio material. Y acá simplemente, y para ir terminando y para entrar en el tema que motivó mi visita, en realidad que tenía que ver con el tema del parque y de la intervención que están llevando adelante, yo les quería mostrar el caso del zoológico de Mendoza, ¿no? El Parque del Oeste, que hoy se llama Parque General San Martín, fue creado por Charles Taís en 1896 bueno, tuvo distintas alternativas, ¿no? En 1903
se creó el zoológico sobre el proyecto que había dejado plasmado Thaís, y en 1940 ese zoológico se trasladó, ¿no?, a la nueva zona, al pie del antiguo Cerro del Pilar, que hoy es el Cerro de la Gloria. Para quienes conocen Mendoza, es el cerro donde en la cima está el monumento al Ejército Libertador, al Ejército de los Andes, y que fue, este zoológico nuevo fue proyecto de don Daniel Ramos Correa, ¿no?, un arquitecto muy significativo para Mendoza. Ahí está el puentecito que vi hace un rato, así que me llevo la foto del de acá de Córdoba. Ese ya no está, todo eso que ven, la verdad es que ya no está. ¿Qué es lo que queda? La boletería, que está siendo restaurada, estas jaulas han desaparecido. Aquel plano es el plano de la hostería, que fue originalmente la casa del gobernador, fue diseñada para casa del gobernador y que pasó después a otros usos y quedó como abandonada durante muchísimos años. Y les he puesto también esto porque seguramente lo leyeron en las noticias, ¿no?, de todas las jaulas de animales o los recintos de animales, la de los elefantes, que las 2 elefantas fueron trasladadas hace poquitos, es más, creo que el año pasado, a un santuario en Brasil, y que después del traslado la mamá murió al poquito tiempo, ¿no? Una cosa impresionante que fue seguida por mucha gente a lo largo de todo el trayecto que fueron trasladando a las 2 elefantas. Y esto es lo que tenemos hoy. El proyecto del ecoparque se hizo en el 2017, el concurso nacional Masterplan, Idea y Anteproyecto del Ecoparque Mendoza. Se anunció en 2018 el proyecto ganador a cargo del estudio Guillermo Lech y Leticia Alfaro, y que proponía, yo no voy a profundizar en esto, porque después está la memoria descriptiva publicada por todos lados, así que la pueden ver, pero que básicamente proponía pasar del concepto antiguo del muestrario de animales a la protección, lo mismo que me decían ustedes hoy, ¿no?, la protección de todas las formas de vida y en particular de las especies autóctonas en peligro de extinción. ¿Qué está pasando hoy con este lugar? Lo que están viendo ustedes ahí son todos renders, ¿no? Bueno, hay un debate muy importante porque los recintos de animales diseñados por Daniel Ramos Correa tienen un valor patrimonial importante, ¿no? Entonces, ese recambio por formas arquitectónicas contemporáneas, un poco como que está dejando de lado la mirada del parque histórico urbano de manera integral, ¿no? El zoológico es un componente del parque, pero además el parque mismo, que entraría el día que se obtenga la Declaratoria de Patrimonio Mundial, junto con el de Córdoba y junto con todos los que Thaís diseñó en la Argentina, ¿no?, una declaratoria que estamos esperando ansiosamente porque ya lleva muchos años, merece esta interpretación de los parques públicos históricos o parques urbanos históricos, ¿no? Es decir, comprender que, yo les contaba hoy al mediodía a los chicos que hablábamos de la intervención que se hizo en el Parque Central, que es un parque nuevo del año 2000, también por concurso público, que es un parque lineal con muchas explanadas, con árboles muy geométricamente plantados, y en Mendoza impactó, o sea, ahora todo el mundo lo ama, pero al principio fue como muy chocante. Claro, los arbolitos todavía no crecían, y el concepto de parque en Mendoza es el parque con el paisajismo inglés y la combinación con el gran urbanismo clásico que tan bien llevaba adelante Thaís, ¿no? Entonces, la verdad es que todas estas intervenciones sobre parques históricos merecen reconocer las características del sitio, principalmente, ¿no? Porque Mendoza, vuelvo a lo que dije al principio, es un desierto que requiere agua para tener verde, y el Parque General San Martín es una sumatoria de masas verdes que fueron inicialmente regadas a mano por el hombre para que hoy tengamos esos árboles, ¿no? Entonces, el parque es un tema muy sensible para los mendocinos y debería serlo
para todos en sus respectivos lugares. Y les dejo ahora estas reflexiones, justamente usando esta imagen que es de acá, ¿no? La IFLA, la Federación Internacional de Arquitectos Paisajísticos, entre muchos de sus conceptos al respecto de la intervención de estos espacios patrimoniales, dice que deberíamos entender que cada paisaje tiene un origen, un carácter, ideas de diseños y cualidades únicas, casi como una huella dactilar, ¿no? O sea que, por más que Thaís haya diseñado, no sé, 100 parques en toda la Argentina, cada parque es propio del lugar, se adapta al sitio, tiene que ver con la topografía, con las características, con la idiosincrasia de la población, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, les dejo esta idea de Joan Nogués, y esta sí creo que ya es la última, que me parece muy interesante para que todos nos quedemos pensando, ¿no? Joan Nogués dice que actuar sobre el paisaje sin destruirlo, sin romper su carácter esencial, sin eliminar aquellos trazos que le dan continuidad histórica, es uno de los grandes retos de nuestra civilización. No siempre se sabe alterar, modificar o intervenir sin destruir. Y cuando se destruye un paisaje, se destruye la identidad del lugar. Y destruir la identidad de un lugar, más todavía cuando no se es capaz de sustituirla por otra nueva identidad de igual valor, es éticamente reprobable, ¿no? Y acá yo he puesto 3 ejemplos. No son parques, pero son ejemplos importantes de modificación de los paisajes urbanos. El puente que se construyó en Dresde, en Alemania, que hizo que fuera expulsado de la lista de Patrimonio Mundial, porque modificó la autenticidad de esos valores patrimoniales que lo hacían único. El del medio, que me parece tremendo, que lo deben haber leído, no es de hace muchos años, salió en todos los diarios. En Bélgica, demolieron ese puente, el puente de los 3 agujeros, lo demolieron para que pasaran embarcaciones de mayor calado que traen turistas que vienen a ver al lugar los bienes patrimoniales del lugar, pero los destruimos, o sea, bueno, esos son los debates en torno al patrimonio y al turismo cultural que yo mencionaba al principio. Y que todavía está en litigio, que ya han recibido amenaza de UNESCO, advertencias, no amenazas de UNESCO más de una vez, el conjunto histórico de Cartagenas de Indias, que va a ser expulsado de la lista de Patrimonio Mundial si no demuelen la Torre Acuarela, que es la primera de un conjunto de 4 que iban a construir al costado de la fortaleza de San Felipe, ¿no? Cosas que uno cree que en el patrimonio de hoy no suceden y sin embargo sí suceden. Entonces, después de haber contado estos ejemplos que podemos traspolar a nuestro ámbito cotidiano perfectamente, les propongo que recuerden y que se queden nuevamente con esa frase de la responsabilidad que tenemos al intervenir los paisajes patrimoniales que nos son propios, ¿no? Bueno, nuevamente, buenas tardes. Más que agradecido, quienes hablo, mi nombre es Carlos Morales, de profesión arquitecto especialista en higiene y seguridad en el trabajo, así que me siento en casa, honrado y orgulloso de poder participar de esta charla, agradecido ahí como organizado el Colegio de Arquitectura Regional 1, porque creo que estos espacios son necesarios para el intercambio de experiencia, para el intercambio proyectual, para el intercambio de ideas y también para saber qué están haciendo los distintos colegas en los distintos ámbitos del Estado. Nosotros somos el Ente Biocórdoba, estoy acompañado por parte del equipo y de funcionarios. Yo estoy como director general de mantenimiento, infraestructura y patrimonio del Ente Biocórdoba. Dalma Mongara está como director del área de proyecto de dicho ente y Martín Coll colaborando ahí también con Dalma en el área de diseño. Para nosotros es muy importante reconocer la decisión política que tuvo nuestro intendente Martín Zarzora de la creación de este ente y el desafío que nos encomendó dentro de lo que es el ámbito del Biocórdoba. Dentro de la gerencia
tomamos un desafío que era con mucha carga en todos los sentidos, desde lo patrimonial, lo simbólico, lo cultural, lo afectivo, y fue por ahí choqueante ver la situación que nos encontramos al momento de abordar la primera incursión dentro de lo que era el ex zoológico, y poder trasladar esta idea que trasladó a través el intendente, a través del presidente del Ente Bio Córdoba, Enzo Cravero, que nos delega este desafío y este gran proyecto a lo que iba a ser el Parque de la Biodiversidad, que era un cambio disruptivo en lo que es a nivel paradigmático, el concepto de pasar de un zoológico a un ente que iba a abordar el desafío de la educación, un sector educativo, escuela, de cambiar los paradigmas del rol del hombre en relación a los animales y a la naturaleza, y encima desembarcar en lo que era el ex zoológico. Obviamente que la primera incursión fue bastante, por ahí, desoladora es la palabra, para quien tuvimos la oportunidad en algún momento de nuestras vidas recorrer lo que fue el zoológico en mejores etapas. Llegamos en pandemia y no se reconocían ni siquiera los caminos principales, totalmente barrancas caídas, bueno, yuyo, los animales apenas comían, bueno, una situación bastante crítica y caótica. Y encima no había nivel gráfico, nivel de profesional, ya no teníamos nada ni de documentación, ni de dónde agarrarnos para empezar a abordar todo este desafío, que fue básicamente poner en valor, bueno, todo lo que es la obra en sí del zoológico, y ese fue nuestro telón, o nuestro paño, nuestra tela de fondo, para empezar a llevar a cabo esta transformación que, bueno, acá los colegas le van a ir contando. Bueno, en relación a la puesta y valor reconversión del ex jardín zoológico y a Parque de la Biodiversidad, en un mundo donde hoy la conciencia ambiental es muy importante y el cuidado de la biodiversidad, estos grandes espacios urbanos que quedan en la ciudad adquieren un valor y un símbolo muy importante en lo que es su transformación. Un poco esta primera imagen es hacer alusión a con lo que nos encontramos y a lo que vamos a poder ver en el proceso de la charla que pudimos transformar. Bueno, en un principio nos interesaba poner en contexto el panorama histórico de lo que venimos a abordar, haciendo hincapié en algunos sucesos temporales particulares en donde creemos importantes para el abordaje de lo que es la tipología y la transformación de la tipología del jardín zoológico a lo largo del tiempo, así como también los aspectos socioculturales que lo van atravesando. El por qué existían los zoológicos en las ciudades nos lleva a entender un programa y actividades particulares que se daban. Sin duda, recaemos en el entendimiento de lo que es la problemática del exhibicionismo animal como primer programa que muestran estos espacios en la ciudad y a lo largo del tiempo, en donde los animales se entienden como un recurso de entretenimiento al servicio del hombre. Esto de mostrar una amplia variedad de animales exóticos únicamente para la recreación del público, sin poder poner hincapié en lo que es el bienestar del propio animal que convivía en relación al público que lo visitaba. En paralelo a estas colecciones de exhibicionismo animal, se demostraron otros entretenimientos diversos que iban atravesando, que se iban dando a lo largo del tiempo, como podía ser hoy lo que entendemos con infraestructuras más relacionadas a los parques de diversiones, los propios trenes que permitían recorrer los predios y el conocimiento del sitio, así como también lógicas de parques acuáticos, parques de diversiones, Rueda de la Fortuna, como vemos hoy en el sitio de Córdoba. De forma intrínseca, sin duda, la educación no era la prioridad en estos programas, pero sí se daba una primera posibilidad de acercamiento del ciudadano con estas vegetaciones animales que posibilitaban por lo menos unos inicios de aproximación a esta nueva tipología urbana, ¿no? En cuanto a lo social, sin duda la recaudación de información y fotos históricas nos permite ver cómo el símbolo de poder en estos lugares, como emblema del hombre con la naturaleza, se daban y se buscaban, ¿no? Las propias vestimentas y las propias formalidades que mostraban las fotos nos hacen entender esa situación.
en cuanto al encuentro social, nuevos espacios de encuentros sociales, predominando la clase socioeconómica alta. A medida que pasa el tiempo, estas tipologías sin duda demuestran un cambio en estos usos y la popularidad de los mismos hace que no solo la clase socioeconómica alta sean los que lo habitaban, sino que a medida que pasaba el tiempo esto podía llegar a llegar al resto de la sociedad. También de nuevo, como la educación, la investigación no era quizás uno de los pilares principales de estos programas, pero sí ya por lo menos dominaba un acercamiento a la investigación local con flora y fauna tanto exótica como nativa. Bueno, un poco para entender este mapa era lo que estaba sucediendo en el mundo y siempre entender que teníamos como referencia a lo europeo. Los primeros zoológicos fueron creados de aquella parte del mundo y después nosotros fuimos replicando en América aquellos espacios que se iban representando. Como por ejemplo en 1752 es fundado el primer zoológico moderno de la historia, así es como está declarado, y estas son algunas imágenes de Viena, de Austria, de ese zoológico en el 1752, donde hace alusión a todos estos puntos que hablaba Martín en el por qué existían los zoológicos. Podemos observar cómo la exhibición, los encuentros sociales son muy importantes y se reflejan en las imágenes. En 1874 es la fundación del Zoo de Buenos Aires, que es el primer zoológico de Latinoamérica. En estas imágenes se puede observar cómo la arquitectura era simplemente emblemática y no hacía referencia a nada de lo que era el bienestar animal, sino que los animales están enjaulados sobre cemento y ningún punto de bienestar para su propia especie. Los encuentros sociales, la vestimenta y cómo eran estos espacios en las ciudades muy importantes para la relación del contexto. En 1900, el Parque Sarmiento, se pueden empezar a observar algunas imágenes de lo que fue la inauguración, por Carlos Taís, como hablaba recién Gaby, que fue muy importante en todas las ciudades. Él ya deja establecido un espacio en todo lo que era el ordenamiento del Parque Sarmiento para lo que iba a ser el futuro zoológico de la ciudad de Córdoba. Ya en 1915, un 25 de diciembre, se funda, es la inauguración propia del Jardín Zoológico, donde participó de todo lo que es en los lineamientos y la estructuración del zoológico José Scherer, biólogo y paisajista. Hay intervenciones dentro del parque por Juan Cronfus, arquitecto, y algunas intervenciones como el Árbol de la Vida por el artista Juan Puig. Y estas son algunas imágenes de la inauguración de esa época, cómo se observaba la importancia de los recorridos, de los caminos, las jaulas a nivel importante y emblemáticas desde donde estaban los animales adentro y eran observados, un poco la contextualización de lo que en el momento de la inauguración del Jardín Zoológico se encontraba. En ese momento, entonces, las prioridades eran otras, ¿no? Las prioridades eran el visitante, el entretenimiento, el fines de lucro, la exhibición animal, y muy por debajo de todas estas prioridades estaba el bienestar animal y la conservación. Esos eran los ejes principales y las prioridades que se tenían en ese momento a la hora de crear estos espacios. Bueno, habiendo hecho un barrio muy fugaz de lo que era la temporalidad de la tipología del jardín zoológico, sí recaemos más en la época y las problemáticas que nos atraviesan a la hora de intervenir en estos lugares. Las problemáticas las podemos atravesar en distintos ejes, como puede ser la problemática animal, en donde nosotros siempre remarcamos esto que decía Charlie del cambio de paradigma, el entendimiento del animal al servicio del hombre como un recurso de recreación y poder llevarlo a que el hombre esté al servicio del animal. En cuanto ya a la problemática particular de lo que requiere el zoológico, no generalizar como los animales en general, es entender que el predio en el que nosotros nos toca intervenir ya venía y iba a tener distintas especies que lo albergaban y que a lo largo del tiempo podían ser la alternativa del traslado del animal, como decías vos en el zoológico de Mendoza, que se da hacia otras reservas o espacios que ya demuestran una característica física que lo puede albergar con las cualidades ambientales del bienestar animal que lo amparan. En este caso hay muchos animales que tienen que seguir en este parque y atravesar el resto de sus vidas para poder terminarlo de la forma en que cada especie lo determine y el equipo veterinario lo analice y lo determine también.
es acá donde la Asociación Mundial de Zoológicos Acuarios ya nos simplifica la hora de interactuar o intervenir las normas de bienestar animal, ya que a medida que ellos ya dejan establecidos ciertas normas en cuanto a los espacios y cualidades que tiene que presentar cada especie como así lo demanda. Por otro lado, lo que es la problemática ambiental, entendiendo ya como la alteración de medios ambientes para la actividad de una sociedad y la interrupción de la función habitual de ecosistemas, nos encontramos con que, bueno, creemos que los espacios verdes tienen que responder como infraestructura ambiental para las ciudades. Teniendo una problemática animal y una problemática ambiental y un espacio físico que lo contiene, en este caso con una gran importancia histórica y patrimonial y simbólica en la ciudad, bueno, es donde empiezan a aparecer estos nuevos programas y nuevos roles dentro de la ciudad, particularmente como pueden ser conceptos como centro de rescate animal, centro de conservación, educación y concientización ambiental. Bueno, ya particularizando un poco más en lo que era el Jardín Zoológico de Córdoba, el 2020 atraviesa una pandemia a nivel global en la cual empieza a ser el punto de inflexión de qué sucedía con estos espacios, ¿no? El Jardín Zoológico de Córdoba tenía una concesión privada los últimos 30 años y empezaron a haber denuncias de maltrato animal, denuncias por el poco mantenimiento de la infraestructura, empezó a estar en un espacio de decadencia todo lo que se encontraba actualmente hasta el 2020. Es por esto que sucede en el 2020 que surge el Parque de la Biodiversidad. Entonces era contarle un poco, bueno, cómo surge. En el 2020 se hizo una audiencia pública, que fue una de las audiencias públicas más grandes de la ciudad de Córdoba, donde participaron diferentes ONG, ambientalistas, profesionales y diferentes interesados en lo que sucedía en este espacio, en donde el 80% de los participantes dijeron que sí a una reconversión en vez de su cierre. Esto fue muy importante porque también aludió y acompañó que gran parte de la sociedad y de la población estaba a favor de que el espacio no se cierre, sino que se reconvierta y que pueda ser reutilizado para otro fin. Es a través de esta audiencia que se hace la aprobación por ordenanza del Ente Municipal Biocórdoba, quien toma la responsabilidad de hacerse cargo no solo de este espacio, sino que del Parque Sarmiento, la Reserva Natural San Martín, el programa de control poblacional y castración de fauna doméstica y la Escuela de Economía Circular. Todos ejes muy importantes y que están en constante relación en todo lo que fue el proceso y el proyecto de la reconversión. Ahora sí vamos a pasar al proceso de reconversión y contarles un poco cómo fue encontrarnos con todo lo que estaba y cómo iniciamos. Es ahora donde las prioridades que hablábamos anteriormente cambian y lo que se pone como más importante es el bienestar animal, la conservación y la educación ambiental, que dejando totalmente de lado a los visitantes, a la exhibición y a los fines de lucro. Esto es importante, queremos recalcar que las prioridades en este cambio fueron drásticas y todo viene en relación al cambio de paradigma. Entonces un poco contarle, bueno, ¿qué es la biodiversidad? ¿Por qué es el Parque de la Biodiversidad? Porque la biodiversidad comprende tanto la diversidad genética de especies, de poblaciones, de ecosistemas, como las de procesos culturales en distintas épocas, todas en relación al humano y al entorno natural. Eso abarca lo que es la biodiversidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es trabajar la promoción de la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad, la protección y bienestar animal, el enriquecimiento ambiental y también la estimulación del desarrollo sustentable y sostenible a través de investigación científica. Bueno, la misión es un poco lo que venimos hablando, esto de contribuir a la conservación, promoviendo el conocimiento y la sensibilización sobre la biodiversidad y siempre asegurando el bienestar de los individuos bajo este cuidado humano. Como misión, consolidarse como un centro de educación ambiental, de conservación e investigación de flora y fauna silvestre, fomentando en sus visitantes el cuidado y respeto para la naturaleza. Es muy importante para nosotros todo esto que estamos contando y todo este proceso para poder entender cómo fue que llegamos a lo que hoy estamos trabajando. Entonces, en función a todo esto y a lo que contaba Martín, estas nuevas instituciones que tienen animales bajo el cuidado humano y que nos encontramos con muchas especies en el parque, define 3 pilares fundamentales: la educación ambiental, la investigación y la conservación de la flora y fauna. Ahora vamos a mostrarles un poco la situación encontrada cuando entramos al parque. Bueno,
ya abarcando el sitio en particular que nos trae acá, en el predio del ex Jardín Zoológico de Córdoba. Ya vamos a ver algunas imágenes, pero es posible destacar las características propias del sitio. Es un predio de 17 hectáreas, donde el 80% del perímetro muestra la condición de las barrancas históricas de Córdoba, un suelo loésico en su totalidad, demostrando desniveles de más de 15 metros, y todo lo que conlleva hoy a la intervención de algún predio que demuestre este tipo de características, ¿no? O sea, el ingreso al predio a nivel se da únicamente en dos puntos del predio, y en el otro únicamente se puede ingresar de forma peatonal, salvando distintos niveles a través de escaleras. Sin duda ya vamos a ver la imagen, la contraposición que se demuestra de forma directa en esto también que hacemos en el barrio histórico, la necesidad de estos programas en grandes ciudades, como hoy ya con el crecimiento de las densidades de la ciudad, y más como puede ser en el barrio de Nueva Córdoba, se muestra una situación totalmente contrapuesta de lo que es un espacio como el predio del ex zoológico, hoy Parque de la Biodiversidad, y el límite urbano tan fuerte. Es acá donde, bueno, por allá se ubica la nueva estación de colectivos por la avenida Sabatini. Acá ya identificamos lo que decimos de los desniveles altos en cuanto a las barrancas históricas. Hoy la vegetación imposibilita un poco la claridad de la imagen, pero es esta la situación de pozo que nos permite ver el sitio en el que vamos a abordar. Acá es de lo que hablamos, de la contraposición, de lo que puede ser una urbanización muy densa hoy en la ciudad de Córdoba, como es el barrio de Nueva Córdoba, y la pileta histórica de este lado, y de nuevo la situación de pozo con el lago central del predio del parque. De nuevo una situación de un alto también destinado al programa del Parque Sarmiento en relación directa. De este lado uno de los vértices que se ve de la pileta municipal, y el paseo del bajo de todo lo que es el parque. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del estado en el que nos encontramos. Esto de siempre recalcar la concesión privada y los fines de lucro como principal objetivo en estos lugares, y no así viendo reflejado lo que podía implicar de mantenimiento y de inversión para estos predios grandes. También acompañado, bueno, del nulo mantenimiento, del estado de decadencia, y también de la falta de información y documentación, lo cual nos jugó muy en contra a la hora de empezar con un plan de acción para este predio. Este fue el primer plano con el que nos encontramos en formato PDF. Ni siquiera pudimos tener un plano que nos permita alguna edición propia, sino que a partir de este plano tuvimos que arrancar con la investigación, los relevamientos y toda la recaudación que nosotros creíamos pertinente o necesaria para poder empezar a hablar de accionamientos particulares en el predio. Sí se puede identificar, bueno, es importante también decir que además de contar con este plano, uno de los recursos que nosotros utilizamos para poder ir complementando con la información, sin duda fue los testimonios de la gente que ya trabajaba en el parque, de gente que lo había recorrido, de gente que nos podía dar algún tipo de información pertinente para esta investigación. Y es así en donde en la distribución de programas nos encontramos, bueno, con este tipo de distribución de los recintos animales, en donde ya vamos a hacer una comparativa en lo que es un antes y un después, pero ahora sí identificar zonas, en algunas de gran peso en superficie, otras de menor, pero sí distribuidos por ancho y largo del parque, como principal objetivo, de nuevo, el exhibicionismo animal en todos sus recintos. Estas actividades recreativas alternativas que demuestran estos parques, como puede ser la Rueda Eiffel, la Casa de los Espejos, carruseles, casa de cumpleaños, espacios de flora nativa, que también de nuevo recaían en los fines de lucro en estas actividades, y bueno, estaciones de tren que permitían hacer el recorrido a lo largo del predio. Los comercios, que principalmente eran gastronómicos, naranja. Servicios de soporte interno, ya sea cocinas para la preparación de los alimentos de los animales que albergan el parque, lugares para los propios cuidadores o guías del parque, y también las lógicas administrativas que tenían que dar respuesta en cuestiones de información para los visitantes y demás.
Y por último, la infraestructura veterinaria. Es necesario en predios de este tipo de programa, por más que es diminuto lo que vamos a ver en lo que existía en el predio, infraestructura veterinaria que permita una relación directa con el animal y las necesidades que se podían dar, pero bueno, en comparativa es desproporcionar lo que podemos ver como superficie de albergue de los animales en cuanto a la respuesta de la parte hospitalaria que podemos entender, ¿no? Están un poco fotos que muestran el estado inicial del sitio, senderos totalmente tapados también por los propios desmoronamientos y sedimentación del suelo loésico del que hablamos. Lógicas raras de poder albergar accesibilidad, sin duda, en el que a la concesión privada se le habrá exigido. Recintos animales, en este caso una intervención del arquitecto Cronfus. La cuevita del tren, bueno, los solados, las propias vías y el estado que mostraban, los espacios en donde situaban la gente que trabajaba dentro del parque, espacios en donde también albergaban situaciones de entretenimiento animal. El equipo de trabajo, básicamente cómo estructuramos la gerencia. Estaba viendo las fotos, hacemos un impasse para distender, y la verdad que esas fotos eran re generosas, porque el estado cuando entramos era mucho peor. O sea, era la verdad que bastante complicado. Pero bueno, dentro de eso asumimos el desafío de la gerencia que, a ver, no existía, y eso tenía un pro y una contra. El pro fue que tuvimos la oportunidad de generar todos los equipos de cero, y creo que el 95 o el 98% de los profesionales y la gente que lo constituyen a la gerencia son jóvenes profesionales, jóvenes colegas, y eso fue un gran desafío y una gran oportunidad. Dentro de eso está el área de proyecto y diseño, que lo vamos a dejar que hablen a los que generaron el área. Empezamos con Alma, que ella fue la generadora de todo el espacio, todo el área de diseño, y Bueno, un poco mostrar el equipo de trabajo y hablar particularmente de cómo se crea el área de proyecto y diseño. Cuando entramos a trabajar al parque, la realidad es que no teníamos una estructura muy clara de cómo íbamos a encarar y cómo íbamos a trabajar, y cada vez que pasaba el tiempo nos dimos cuenta que la necesidad de tener un equipo, un soporte y una investigación era muy importante. Es como de a poco que se van generando las distintas áreas, que ya Charlie las va a terminar de contar, pero particularmente me tocó estar en el lugar de proyecto y diseño, donde generamos un espacio en el cual empezamos a trabajar con todos los relevamientos, a hacer investigaciones y a generar todo lo que son anteproyectos, proyectos, legajos ejecutivos y hasta pliegos de especificaciones técnicas. Particularmente me parece importante nombrar que el ente se encarga de hacer todo el proceso. No delega, digamos, en distintos equipos o en otros estudios, porque consideramos muy importante la vinculación y el conocimiento interno. No es lo mismo estar trabajando ahí adentro que no hacerlo, porque tenemos constantemente reuniones de manera interdisciplinaria. Es muy importante que ustedes sepan que todo lo que nosotros trabajamos, lo trabajamos de manera interdisciplinar. Participan biólogos, participan veterinarios, participa gente de cuidadores, gente de bienestar animal. Entonces somos un poco el nexo de escuchar a todas las partes y a las necesidades que tenía el parque para poder abocarlo en un proyecto, en algo que funcione, que aboque a una necesidad, y también en relación a lo patrimonial, porque ya vamos a ver más adelante, pero nos encontramos con espacios muy importantes de carácter simbólico que no podían ser intervenidos, como hacía referencia que sucede hoy en Mendoza con estos recintos. Entonces, bueno, fue un poco eso lo que hoy trabajamos en el proyecto. Somos muchos los que estamos trabajando ahí, y es un equipo grande que se ha formado con muchos profesionales y que están todos muy abocados al parque. Bueno, yo en eso quiero rescatar también el compromiso de todos los son todos arquitectos en el área, y quiero rescatar el compromiso, la dedicación y eso que fue lo esencial, porque si tuvieron, a ver, tenemos docentes, a ver que han sido docentes míos también, hoy colegas, y la profesión, la escuela nunca nos capacitó para intervenir en un zoológico. Que nuestro cliente sea un animal o un vegetal, entonces era un desafío extremadamente grande.
Y eso nos llevó a que se exigiera muchísimo a los equipos, porque no era simplemente ver cómo recuperábamos el valor patrimonial, el valor del significado en sí mismo, sino también cómo le damos respuesta a la mejor calidad ambiental de cada uno de los que estaban ahí albergados, que eran animales. Entonces, eso yo rescato muchísimo, el profesionalismo con que se trabajó, y sobre todo, que son todos jóvenes profesionales. O sea, de hecho creo que uno de los más viejos soy yo, del equipo. Entonces, ese compromiso, yo aprovecho la oportunidad para rescatarlo y valorarlo y agradecerles, porque eso también se tradujo en todo lo que se está dando día a día dentro de lo que es el Parque de la Biodiversidad y los distintos espacios administrados por el Ente Bio Córdoba. Se abrieron, después se puso como los ejes o el énfasis en lo que es paisaje, obra, mantenimiento y los asesores externos. Dentro de lo que es el paisaje, fue también una cuestión de estudio porque fue contradictorio. O sea, llegamos y todo el mundo quería volar los eucaliptos y los árboles de gran magnitud porque eran riesgosos, se caían, y cuando empezamos a investigar en realidad también tenían un valor patrimonial porque era la especie originaria de la forestación y la inauguración y planificación de ese zoológico, hoy Parque de la Biodiversidad. Entonces también tenía un valor. Entonces la idea fue tratar de rescatar la mayor cantidad posible, y no solamente de esos árboles, sino que también descubrimos ahí que teníamos un banco de semillas y de flora autóctona y nativa muy rica para lo que es Córdoba. Ahí también tenemos eso es lo que es vivero, que vivero y compostera. También tenemos acá la arquitecta Vera Mangione, que está a cargo de eso, presente, que también entra dentro de todos los agradecimientos como vamos a ir nombrando. Y el tema de eso fue muy importante porque empezamos a hacer una multiplicación también desde lo educativo. O sea, no simplemente lo preservamos, sino que también empezamos a hacer la parte de multiplicarlo, como una parte de enseñanza y de los valores que tenemos ahí por aplicar. La compostera surgió como una necesidad de esto de la casa de todos, o la necesidad de empezar a cuidar el medio ambiente a través de la educación. La compostera se empezó a crear a través de los desechos, las heces de los animales herbívoros, y de toda la recolección de todas las hojas y las frutas de los animales y de las dietas de todos los animales. Los volúmenes son muy grandes. Aparte, cuando ingresamos, el desafío era empezar a reducir los gastos en contenedores. Era impresionante la cantidad de contenedores que salían por semana de basura. Y justamente nuestro objetivo, nuestra misión, era empezar a generar, que simplemente no sea un discurso, sino que sea una acción y un hecho, el tema de aplicar lo que decíamos. Eso que se hacía en la compostera empezó a servir para nutrir los suelos mismos de lo loésico, de las barrancas, de los jardines, de las nuevas parquizaciones, y entonces empezó a generarse lo que es la economía circular, que lo mismo que desechábamos es lo mismo que reutilizábamos para enriquecer el mismo lugar donde estábamos produciendo. Hoy por hoy, dentro del paisaje no me quiero olvidar de dos cosas. Uno, el tema del compromiso que tenemos con las barrancas, que también está ahí Ro, por ahí como profesional coordinando un equipo, y que todavía detrás de la compostera nos queda una porción, una tajada, que también es un patrimonio importantísimo, de las barrancas históricas de Córdoba, que no tienen intervención alguna. O sea, está tal cual eran las barrancas en la fundación de la ciudad. Y eso también tiene una significación y un poder, un valor patrimonial importantísimo. Y nosotros tenemos hasta una materia que se llama paisaje, y tener el ojo puesto en el paisaje y en el patrimonio paisajístico también creo que es fundamental en eso. La parte de obra se dividió en lo que era la inspección, que eran las direcciones técnicas. ¿Por qué? Porque creíamos que como un ente municipal queríamos dar una vuelta de rosca también en la historia de lo que era la gestión pública, y que no era simplemente que si había una empresa que se tercerizara o se contratara para hacer alguna acción, remodelación o intervención dentro del parque, la hiciera por pliego, sino que nosotros queríamos tener nuestros propios profesionales que hicieran el control exhaustivo de que no se produjese ninguna alteración a las trazas históricas, a todo lo que se había trabajado desde el descubrir bajo la tierra, y que no se fuese nada. O sea, nosotros tenemos directores técnicos que preservan el material que se saca, o sea, desde los adoquines premoldeados hexagonales, que si bien no tienen un valor histórico de antaño, pero sí tienen un valor patrimonial desde lo cultural, desde lo apropiado, desde la imagen
de Córdoba, y todo eso está totalmente, bueno, nomenclado y relevado. Higiene y seguridad que empezamos a aplicar desde un ámbito, el control de higiene y seguridad, y le empezamos a aplicar en todos nuestros integrantes. Y después la parte de mantenimiento que empezamos a crear áreas de cero: albañilería, herrería, pintura, electricidad, infraestructuras de colección. Que la calidad de obra era muy buena, creo que somos el único ente o el único ámbito donde comprende todo ese tipo de pluralidad y de abanico de oficios, y que estamos capacitándonos hasta salvar la parte patrimonial. O sea, la mano de obra que tenemos es muy buena, y hemos podido tener, podríamos decir, casi restauradores. Ahí hemos salvado un montón de cuestiones, desde molduras, lenguaje, revoque, cuestiones con mano de obra propia, que empezamos a capacitarla ahí adentro para empezar a darle valor agregado a todas las intervenciones que vayamos haciendo. Los asesores externos, que bueno, entró gente de agronomía, la parte de la estructura, los ingenieros, la parte de patrimonio. Fue muy importante la intervención del ICE de Geo, que también les queremos dar gracias, porque bueno, ellos fueron un antes y un después en cómo abordamos cada una de las intervenciones desde el ente. Ahí en el Parque de la Biodiversidad, la parte paisajista, topográfica, que hay la articulación de la roca con la gente de agronomía, y la parte hídrica. Así que bueno, ese es un poco el concepto de la gerencia. En función un poco a esto y a todo lo que venimos contando de cómo fue el proceso, ya pasamos a un plan de acción, el cual lo primero que tuvimos que realizar fue la detección de cuáles eran los puntos críticos en los que nos encontramos en el parque. Uno de los puntos críticos más importantes era el bienestar animal, que esto hace alusión a los ambientes en los que se encontraban los animales actualmente, un poco como lo que repetimos anterior, no eran avalados por normas de bienestar animal, no estaban en las condiciones de vida, estaban en recintos chicos, cementados, muy alejados de lo que era su naturaleza y su propio entorno natural. La infraestructura general, es importante que entiendan que en esto de que Martina hablaba de la documentación que nos encontramos, que solamente fue un plano en PDF y tuvimos que empezar a hacer relevamientos desde toda la parte eléctrica, de agua, de cloaca, de saneamiento y de pluviales, estaba en total deterioro. Absolutamente todos estos ejes centrales para un buen, correcto y funcionamiento de lo que era el parque. Entonces tuvimos que encontrarnos con empezar a realizar todo lo que son plan de acción de electricidad, de agua, de saneamiento, todas estas cosas que por ahí no se ven, pero que por detrás y por debajo de todo lo que estaba en el parque son las que hacen el propio funcionamiento del espacio. La salud animal, un poco como se veía en relación a la proporción, que solamente contaban con un pequeño hospital para poder trabajar la salud de todos los animales que se encontraban allá adentro, y servicios básicos. Contaba con un solo bloque de baños, no tenían espacios los cuidadores ni la gente que trabajaba para estar, no tenían comedor, no tenían un montón de espacios necesarios para, de nuevo, el funcionamiento y para todos los trabajadores que hoy están ahí, y también para los visitantes del parque que nos tenían. Un poco lo que queremos pasar acá de manera rápida es todo el relevamiento y la recaudación de información que tuvimos que trabajar en estos 2 años de trabajo, porque voy a recalcar que el ente se termina de formar en septiembre del 2020 y la conformación de equipo fue en el 2021, y tuvimos 2 años y medio para poder realizar todo este trabajo. Empezamos a recaudar y a hacer trabajos topográficos, ortofotos, para poder sacar todos los desniveles, el relevamiento de la vegetación total de todo el parque. Hoy tenemos un relevamiento de especie por especie de todo lo que se encuentra en el parque y dónde están ubicadas, un relevamiento de los recintos patrimoniales, un relevamiento, y ya empezamos con proyectos de las desagües pluviales, que como contábamos en el contexto, esto al ser un pozo y era el desagüe de lo que era la ciudad de Córdoba, alberga y trae todas las aguas de Parque Sarmiento, lo cual sin su correcto tratamiento y su limpieza, así que todo lo que está en Parque Sarmiento ingrese al parque. Eso atraviesa los recintos con suciedad, con contaminación y con todo lo que hoy conocemos. El estado de agua también era muy crítico, por eso también trabajamos un proyecto de la realización y de la cometida de plan de agua de cero, o sea, hacer una red de agua de cero. Está todo con tan poco mantenimiento que las cañerías ya no sirven, ya no están en funcionamiento y tampoco sabemos por dónde pasan. Es por eso que se hace un proyecto de cero para la conexión de agua potable. Bueno, y así también con cloaca y con electricidad,
que hoy son 2 puntos también fundamentales, importantes para el funcionamiento del parque. Y por último, que consideramos el más importante, es la realización del plano de valoración patrimonial, que ahí es donde empezamos a trabajar con Geo y con Lisa, en esto de, bueno, entender cuáles eran los roles y todo el significado que tenían todos estos espacios para poder empezar a intervenirlos, que tenían un valor, que tenían un significado y fueron catalogados con este abanico de colores que tenemos, en cuáles eran los más importantes y los que podían llegar a tener algún tipo de intervención. En función a este plano de valoración, nosotros pudimos ahí realizar un poco de manera más eficiente las intervenciones en el parque en relación a todo el contexto y a todo el patrimonio que se encontraba en el ex jardín zoológico. Bueno, en base a todo el barrido de los planos que nos llegar al relevamiento propio del predio y el plano de valoración, como final les explicaba Dalma, hoy podemos contar con una planimetría un poco más real en cuanto a medidas planialtimétricas y ya con proyectos en concreto que lo demuestra acá. Sin duda, en base a la valoración y la detección de los puntos críticos, ya nosotros veníamos arrastrando requisitos de la parte veterinaria en cuanto a la modificación de espacios, a la incorporación de nuevos espacios animales para el traslado inmediato de especies que requerían una exigencia muy pronta en el traslado interno del parque. Esto de hablar de haber identificado previamente la cantidad de recintos animales que entraban, las cualidades topográficas del predio, los pocos accesos que nos determinaba para lo que era la intervención y la situación de obra, sin duda nos requirió hacer una lógica de Tetris de poder entender qué lugares en los principales que se podían intervenir, atarnos a la valoración, la particularidad de cada uno y qué tipo de criterios vamos a tener que utilizar, y siempre sin perder la integridad de la intervención del parque. Esto es una síntesis de algunas lógicas ya proyectadas, en donde ya se empiezan a demostrar nuevos ingresos, nuevos accesos al parque y nuevos recintos animales en su gran escala. Un poco en el paralelo de lo que habíamos hablado antes, del programa específico interno del parque, nos volvemos a encontrar con los recintos animales, ya en el proyecto propio, en donde la gran comparación, que ya lo vamos a ver más adelante, una comparación directa del antes y el después, lo primero que se detecta es la eliminación de los recintos de superficies diminutas que realmente presentaban una forma precaria de vivir para los animales. Es donde predominan ahora los nuevos recintos animales de mayor escala y también a lo que vamos con el cambio de paradigma, en donde el hombre tiene que estar al servicio del animal, la detección de que estos recintos puedan tener puntos estratégicos de observación y que no siempre estén al alcance del visitante, porque siempre tenemos que entender de que más allá de que el parque tiene una prioridad del animal y de la convivencia en el predio, tiene que coexistir con la sociedad y poder demostrar de alguna forma las intervenciones que se hacen en el parque, ¿no? De nuevo, el programa del servicio de soporte interno, la mancha quizás es algo parecido, pero se agregan nuevos espacios de soporte interno, ya sea esto que dice Dalma, núcleos para los visitantes, así como núcleos de baños y cambiadores para los cuidadores, nuevos espacios administrativos que nos demandaba, así como en un futuro otra infraestructura de soporte interno como puede ser el nuevo ingreso por Avenida Sabatini, la compostera y demás. Infraestructura veterinaria, lo que antes veíamos en este punto del ingreso directo a Sabatini, hoy ya contamos con un nuevo hospital y centro de cuarentena animal, y también una derivación de un consultorio que permita albergar en una dimensión de 17 hectáreas distintos puntos críticos y una cercanía directa para la necesidad del animal, como ser un punto central, el consultorio central, y el hospital ya en el acceso directo por Avenida Sabatini. De nuevo también en un presente de lo que hoy está consolidado, como las futuras obras que se vienen, la consolidación del polo veterinario con el nuevo centro de cuarentena animal y el centro de rescate e interpretación. Y es acá donde aparece esta nueva mancha verde, en donde nos demuestra estos espacios recuperados y refuncionalizados que acompañan un poco este nuevo rol que va a cumplir el parque, que nos tiene que brindar un espacio de reflexión, concientización, educación ambiental, que en su mayoría determina espacios de recorridos verdes, en donde la cartelería nos empieza a acompañar el discurso que veníamos hablando para que la gente
en este recorrido no solo vaya a visitar y tratar de buscar un entretenimiento en base a la observación animal, sino que cuando salga del parque haya podido entender estas nuevas búsquedas, estos nuevos paradigmas que se tratan en estos espacios. Es acá donde aparecen también los senderos reconsolidados, como senderos principales, el sendero rojo y algunos senderos secundarios, en donde sin duda también nos apoyamos en la traza histórica en base a la valorización patrimonial que hicimos con las especialistas. Bueno, es un poco después de todo este recorrido que podemos llegar a una primera apertura que se da en este año, en mayo de este año, en la cual lo que está resaltado es la primera etapa de inauguración, que si observan todo lo que es recinto de animal y ambientes de animales quedan por fuera de esta inauguración, también haciendo hincapié en que lo más importante es su bienestar. Y son animales que no deben ser exhibidos, que no deben ser buscados con ese fin de entretenimiento como el que era antes, y es por eso que también se les da este grado de protección en esos espacios, los cuales no implica que después no puedan ser mostrados, sino que todos estos nuevos ambientes también se están trabajando de manera estratégica para que el animal pueda estar en su hábitat lo más natural posible y puede llegar a ser observada por algunos puntos de manera controlada, porque lo que también se busca es que estos espacios, luego de su apertura, puedan ser mostrados, porque también la sociedad exige de cierto modo ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se está mostrando, pero sí con un control de no la vorágine de 2.000 personas alrededor de un recinto. Entonces ahí se puede observar que la primera apertura del parque hace mucho hincapié a lo que dice Martín, a la educación, a los espacios verdes, a la recuperación de la calle, que ya lo vamos a poder ver en un antes y un después, que nosotros tenemos los dos ingresos históricos, uno a través del Parque Sarmiento y la salida en lo que era la calle Rondó, que muchos si son de Córdoba se pueden acordar de lo que era este espacio. Bueno, la transformación de todos estos espacios verdes, como el lago, algo que no nombramos es que el lago hacía 35 años que no se limpiaba, se saneó completamente y también se generó una especie de fitorremediación y biorremediación para que todas las salidas de las aguas puedan salir ya de manera controlada y filtradas para su seguimiento. Esto es un poco la síntesis de lo que es el plano de la apertura de la primera etapa, donde se pueden observar todos los puntos de interés y los nuevos programas que fueron funcionándose en el parque a través de este recorrido principal que observamos. Aparecen espacios de nuevo como la plaza de los proyectos de conservación, donde contamos todo lo que el parque también trabaja en lo que es el área de bienestar animal, que se trabajan con proyectos de conservación para animales que están en peligro de extinción, contar sobre todo los espacios patrimoniales como lo que era la estación de tren, y bueno, a lo largo del recorrido nos vamos a encontrar con diferentes postas que van a ir contando y haciendo alusión a todo lo que tiene el parque. Esto es un poco lo que decía Martín de la comparación directa en lo que nos encontrábamos en un principio, en el volumen y la cantidad de recintos a pequeña escala y a lo que hoy nos estamos transformando y estamos apuntando a que sea. Es importante que también sepan que todos los animales que pudieron ser trasladados fueron trasladados y todos los que se van a poder trasladar siguen siendo trabajados para eso, pero también nos encontramos con un montón de especies que están y que tenemos que tratar de darle su transición hasta el final de la mejor manera posible. Y este es un poco el plano de lo que se aspira y lo que queremos seguir trabajando. Esto es una primera etapa, nos queda mucho por trabajar y esto es un poco la aspiración de lo que se llegaría con todos los proyectos en el parque. Ya terminando, es mostrarles un poco las fotos del antes y el después de algunos lugares simbólicos, como eran el ingreso por calle Rondó, que ahora forma parte del corredor ambiental. Esto nos encontrábamos en esta situación con la calle Rondó y con la salida de ese espacio. Hoy se transformó en un parque lineal que cuenta a través de todo lo largo del parque y 3 plazas, todo lo que fue el proceso de reconversión y de lo que estamos trabajando adentro, es darle a la ciudad un espacio público de carácter educativo y de importancia
para la sociedad y para todos los que transitan este espacio. Situaciones como las que hablaba Martín hace un rato, el teatrino que era usado para un entretenimiento de lobos marinos, donde se hacían espectáculos, hoy se transformó en un espacio de educación, en una sala, en un auditorio a cielo abierto, en donde se dan charlas, conferencias y se trabaja sobre todo lo relacionado a la educación. De nuevo, espacios de accesibilidad, como veíamos al principio, que estaban totalmente desintegrados, realizados de modo casi obligatorio para poder responder a una necesidad casi que nula, porque realmente no lo respondía. Antes nos encontrábamos con esta situación, ahora se empezaron a realizar este tipo de intervenciones. Espacios recuperados de lo que eran, por ejemplo, los recintos de las cabras, que estaban en un eje central y focal de todo lo que era el recorrido del parque. Hoy se transformó en una plaza de las infancias, en la cual es un gran ejemplo del espacio y el proceso de recuperación de estos lugares en desuso. La restauración de los espacios como la cuevita del tren de manera patrimonial y dándole un carácter de importancia a estos espacios que llevan en el parque. Ni hablar los senderos, o sea, nos encontrábamos con situaciones totalmente dejadas de lado, sin materialidad, sin mantenimiento. Bueno, todo el recorrido principal se le realizó una nueva adecuación de una materialidad un poco contemporánea que hace relación al recorrido principal, también incorporando las sendas podotáctiles para que los recorridos puedan ser inclusivos. Acá está el claro ejemplo de lo que hablaba Martín, de la accesibilidad. Se recuperaron escaleras históricas que estaban planteadas desde su comienzo y que habían sido demolidos para poder incorporar esta rampa. Y la situación de los senderos, ¿no? La situación que nos encontrábamos al principio y el cambio de materialidad y la revalorización de esos espacios para poder ser utilizados.